Bueno, en esta clase vamos a continuar hablando un poquito acerca de personalidad y de las características que hacen dentro de la unidad 3 a la personalidad y a las cuestiones que a nosotros nos interesan destacar dentro de ella. Por supuesto, el, el usar como estrategia para seguir pensando esto en la idea de la policausalidad de la conducta es un dispositivo interesante. Nosotros habíamos visto que para que una personalidad se constituya, que en este caso tomábamos el concepto de disposición, deberían existir como parte de ese proceso, desde nuestra vida intrauterina, todos aquellos factores congénitos y hereditarios. Y denominábamos factores congénitos a todas aquellas vivencias que teníamos dentro de la vida intrauterina. Aquellos factores que hacían que mamá vivencie el embarazo que estaba transitando con nosotros de determinada manera, según las experiencias que iba teniendo, y eso tenía una influencia y un impacto en nuestra vida intrauterina. A esto también es importante destacar todos aquellos factores hereditarios, ¿eh? Aquellos que nosotros vamos a heredar de nuestros progenitores y de la familia de la que venimos, que tienen que ver con estos aspectos relacionados con la estatura, el color de pelo, el color de ojos, determinadas características físicas que forman parte de nuestra estructura familiar. O sea que cuando nosotros nacemos ya impregnados de esta cantidad de sensaciones que por un lado ha vivido mamá y que nos transmite a través del cordón umbilical y de todos los fluidos y de todas las respuestas fisiológicas que mamá ha tenido y que nos ha transmitido, y toda la sumatoria o aspectos constitutivos de la herencia. Cuando nosotros nacemos, tenemos una relación con el entorno y con el mundo que se va a ir dando en forma paulatina y poniendo el eje y la centración en diferentes aspectos de en primera instancia, de nuestro físico, ¿no? De nuestro aspecto, que va a tener que ver al principio con nuestra relación con la alimentación, por eso vamos a denominar a esto la etapa oral, luego con el control de esfínter, que vamos a denominar etapa anal, y luego con el descubrir nuestros genitales, que es la que conocemos como etapa genital. Estas experiencias infantiles y estas vivencias que fuimos teniendo con ella, cómo nos hemos relacionado en cada uno de estos aspectos, va a hacer que nuestra disposición o nuestra personalidad tenga determinadas características. Nuestra personalidad va a verse reflejada o va a mostrarse a través de lo que nosotros conocemos como nuestra conducta. Nuestra conducta, vamos a decir nosotros, es el aspecto funcional de nuestra personalidad, ¿no? A través de la conducta nuestra, nosotros vamos mostrando cómo es nuestra personalidad. Nosotros estudiamos nuestra personalidad a través de nuestra conducta. Nuestra conducta aparece cuando se da un factor que desencadena algo que hace que nosotros respondamos. Y acá está lo interesante, porque ustedes pueden ver la riqueza en estas flechas que se retroalimentan de una hacia un lado y hacia el otro, que hace que esto sea muy dinámico y cambiante. Mientras que para arriba vemos que no se da en esa línea, sino que van influenciándose en una causalidad histórica en nuestra vida. O sea, no hay una implicancia que pueda hacer volver, por ejemplo, nosotros ante una situación actual o desencadenante, no podemos volver al seno materno para modificarlo, ¿sí? Debemos resolverlo en esta causalidad actual. No podemos volver a la causalidad histórica.
Por lo tanto, nuestra personalidad ya va a tener que ver, va a tener un fuerte influjo de todas aquellas cuestiones que nos pasaron en la vida intrauterina y en nuestros primeros años de vida en el transitar de haber conocido y haber aprendido a alimentarnos, haber aprendido a controlar el esfínter y haber descubierto nuestra propia genitalidad. Es así que en la clase de hoy vamos a trabajar fundamentalmente sobre este aspecto que tiene que ver, una vez transitados los factores congénitos y hereditarios y las experiencias infantiles, en exactamente cómo nosotros vamos a considerar la idea de personalidad. Para esto vamos a tomar un autor, uno de los autores que tomamos es Jean-Claude Filou. Filou es psicoanalista, por lo tanto, él va a recuperar todos aquellos aspectos que tienen que ver con nuestra historia para tratar de comprender nuestra personalidad. Y él va a decir que la personalidad es la configuración única, ¿no? Cada uno tenemos nuestra propia personalidad y no la compartimos con nadie. ¿De dónde la tomamos? La tomamos de la historia de nuestra vida. Y va a ser la responsable de nuestra conducta. Según las experiencias que hemos tenido en el transcurso de nuestra vida, va a ser cómo nos comportamos. Para poder comprender esto, tenemos que partir de la base de lo que van a ser los determinantes constitucionales, que son sobre todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida intrauterina. Y va a denominar determinantes constitucionales a este par, a esta dupla de aspectos que conocemos con el nombre de natura y nurtura, para dar cuenta de los factores congénitos y hereditarios. Entonces, aquellos aspectos que nosotros vivimos como herencia, como influjo de lo que nuestros progenitores nos dan, que tiene que ver con toda aquella transmisión genética, genética en términos de herencia, y todas aquellas experiencias que vive mamá, ¿no? Todas aquellas situaciones que hacen que mamá tenga experiencias de mucho placer o de mucho displacer, que no tiene que ver solo con mamá, tiene que ver con mamá en este contexto en el que está viviendo. Por ejemplo, nosotros podemos reconocer que en Argentina estamos transitando hoy una situación de mucha inestabilidad económica, hay un nivel de inflación muy alto en el país. Eso pone en riesgo la estabilidad y la tranquilidad que toda la sociedad o la comunidad pueda tener, en particular pérdidas de trabajo, pérdida de poder adquisitivo. Esto va a tener un influjo, un impacto en una mamá que está transitando un embarazo. Por lo tanto, el modo en que esta mamá va transitando o va viviendo esta experiencia, que se puede sumar con tener, qué sé yo, problemas con algún otro hijo, problemas de pareja, problemas de relación o no, va a tener un impacto directo en cómo ella vive el embarazo y lo que inconscientemente va a transmitir al bebé. Digo inconscientemente porque lo que a los bebés les va a llegar va a ser un influjo de fluidos de mayor cantidad de cortisol, ¿eh? Que es, digamos, la respuesta de mayor estrés que puede tener una persona, o de serotonina, de oxitocina, que puede ser de mayor tranquilidad. Esto es importante que se destaque para que ustedes vean cómo desde la vida intrauterina nuestra ya empezamos a recibir influjos o experiencias que nosotros la vivimos como sensaciones a través de nuestra progenitora. En este caso, a esos aspectos que están más relacionados con la experiencia transmitida
en la vida intrauterina, Filu le va a dar el nombre de nurtura. Por lo tanto, nosotros ya en el seno materno estamos recibiendo un montón de información, de sensaciones que van a tener un gran impacto en nuestra vida actual y futura. Esta experiencia individual de configuración única está inserta, como yo les decía hoy, con esta mamá, que va a estar absolutamente impregnada por la realidad objetiva de lo que acontece en ese momento en el entorno que la rodea. Si nosotros estábamos hablando de una situación de alta vulnerabilidad, porque bueno, Argentina en particular está pasando en este año 2023 una situación de alto riesgo social, económico, por los problemas económicos, financieros y sociales que involucra, seguramente estos determinantes sociales y culturales va a afectar la vida de las personas y la personalidad nuestra en la resolución de esto. Esto tiene que ver con que nosotros, nuestra personalidad no está ajena a todos los embates culturales en los que estamos viviendo. Si bien la cultura en sí es el modo en que nosotros organizamos, resolvemos problemas y, digamos, compartimos entre todos nosotros podemos decir objetivamente lo que le está pasando a la Argentina. Pero no todos lo vivimos de la misma manera, ¿no? Hay sectores que lo viven con mayor preocupación y probablemente otros sectores que no lo viven con la misma preocupación. Por lo tanto, hay una relativa independencia en el modo en que cada uno conocemos esa cultura. Por ejemplo, hay un grupo social que tiene que ver o que ama el deporte, ¿sí? Tiene una manera de concebir la vida, de pensar la vida y de resolver situaciones totalmente diferente a un grupo de personas en la que el deporte en particular no le atañe o no le afecta. Todos compartimos el mismo idioma, todos compartimos o sea, el mismo lenguaje, probablemente comemos la misma comida, pero tenemos algunos aspectos de práctica que realizamos que no tienen que ver con lo que otro grupo hace, ¿no? A veces, por ejemplo, ustedes como estudiantes de psicopedagogía tienen características que son totalmente diferentes a las que, por ejemplo, pueden tener el grupo de estudiantes de ingeniería forestal, ¿no? Que tienen otra dinámica, otra manera de estudiar, otra manera de resolver las situaciones que están relacionadas con sus parciales, sus exámenes, sus vínculos con los profesores. Entonces, guardan entre los grupos humanos entre sí que comparten determinadas cuestiones comunes, pero actúan de manera diferente. Qué sé yo, el grupo del colegio de abogados es diferente a cómo funcionan o actúan como el grupo del colegio de arquitectos o de ingenieros, ¿eh? Esa sería como que dentro de la sociedad cada uno tiene prácticas que son inherentes al grupo con el que comparte su vida cotidianamente. Ahora bien, dentro de ese compartir, nosotros sabemos que en cada cultura hay modelos a los que todos aspiramos. Por ejemplo, es probable que para ustedes, como para el grupo de estudiantes de ingeniería, ir a la universidad, tener este tipo de saberes, adquirir un título, sea o forme parte de lo que en las comunidades donde nosotros nos movemos sea un bien al que se aspira, ¿no? Nosotros aspiramos a tener un título universitario, a estar en la universidad, y eso lo compartimos. Y en esto, cada cultura también produce bienes materiales para dar respuesta a estas necesidades que nosotros tenemos. Entonces, si bien la cultura tiene que ver con todas las relaciones que establecemos los que vivimos aquí,
Dentro de la cultura hay grupos sociales que conservan o mantienen determinadas cuestiones en común, que no tienen que ver con las que hacen otros grupos sociales dentro de la misma cultura. ¿Qué es lo importante acá? Que cada uno de estos aspectos va a tener una influencia notable en nuestra personalidad y va a hacer que nosotros actuemos o funcionemos de determinada manera según el contexto cultural y social que tengamos. Otro aporte importante dentro de algunos de estos conceptos, lo da el autor Blecher. Blecher también va a hablar de conducta y personalidad, y él va a decir que a través de la conducta es que conocemos la personalidad de un sujeto. También él va a decir que es una totalidad, que tiene una relativa estabilidad, unidad e integración. La personalidad entonces es única, eso es lo que destacan todos los autores, que es única de cada una de las personas y que todos tenemos personalidad. Que esta personalidad es cambiante porque es dinámica. Recuerdan ustedes, ante una situación determinada, nos comportamos de determinada forma. Si este comportamiento no responde a lo que nuestro grupo social acepta, comprende o le da su anuencia, es probable que nosotros modifiquemos nuestra conducta. Esto quiere decir que inmediatamente modificamos nuestra personalidad. Nuestra personalidad va a ser mostrada a través de estas pautas de conducta que nosotros tenemos, ¿no? Estas formas de ser que nosotros mostramos a la sociedad. Ser personas puntuales, ser personas responsables, ser personas comprometidas, o todo lo contrario. Es probable que si yo no soy comprometida con mis estudios, es probable que también pueda tener una conducta similar con mis amistades, con las relaciones, con el trabajo, ¿no? Como que son estas pautas que uno va manteniendo dentro de los diferentes ámbitos donde se va moviendo. Lo que Blecher va a sumar a la idea de personalidad es a este trípode y va a distinguir entre constitución, temperamento y carácter, como los que van a formar parte de nuestra personalidad. Para Blecher, si yo quiero hablar de personalidad, tengo que hacer mención a la constitución, al temperamento y al carácter. ¿Qué es la constitución? Cuando alguien, quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano y ampliamos, ¿sí? No hay ningún problema. Podemos suspender la grabación y después seguimos, no hay problema. La constitución son las características somáticas, físicas, más básicas y permanentes. Depende fundamentalmente de la herencia biológica, pero no está libre de la influencia de factores ambientales y psicológicos. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos en nuestro transitar en la vida intrauterina, tenemos de la herencia biológica, de lo que nosotros heredamos de nuestros padres, progenitores, estatura, color de pelo, color de ojos, va a ser lo que va a establecer nuestra herencia biológica, pero no está libre de la influencia de factores ambientales y psicológicos. Eso quiere decir que todas aquellas experiencias que vive mamá nos transmite a nosotros en el seno materno, en la vida intrauterina, y eso vamos a conocer como factores ambientales y psicológicos, que van a ingresar a nuestra vida intrauterina a través de las experiencias que va teniendo, en este caso, nuestra mamá, y que nosotros lo vamos a tener dentro del seno materno. Por ejemplo, si mamá ha tenido una vida mucho más tranquila, relajada, sin grandes
altibajos ni problemas, va a transmitirnos a nosotros seguramente mayor cantidad de determinados fluidos, que va a tener una implicancia en nuestra personalidad. Por ejemplo, imaginemos que una persona se encuentra en una situación de estrés en su trabajo y tiene que lidiar con múltiples demandas y plazos ajustados. Le piden muchas cosas que haga y le dan muy poco tiempo para que lo resuelva. Si esta persona demuestra una gran capacidad para manejar el estrés, mantener la calma en situaciones difíciles, se podrá hipotetizar que tiene una constitución robusta, según la teoría de Filou. Si nosotros hemos tenido en el seno materno experiencias de mayor cantidad de oxitoxina o de serotonina con niveles de cortisol adecuados, es probable que cuando tengamos que reaccionar en nuestra vida adulta frente a una situación de alta demanda, podamos tener elementos de mayor calma. Esto se va a ver en nuestra conducta y vamos a estar mostrando lo robustecida que está o no nuestra constitución, o aquellos aspectos constitutivos desde que estuvimos en la panza de mamá. Estos aspectos constitutivos se van a ver, se van a traducir, y nosotros vamos a poder verlos en cualquier persona a través del temperamento. El temperamento va a ser el aspecto dinámico, el aspecto funcional que tiene la Constitución. El temperamento tiene su raigambre biológica, ¿no? Aquellas cuestiones afectivas. En su origen el temperamento es totalmente biológico. Por eso vamos a decir que nosotros conocemos la constitución de una persona por su temperamento, ¿no? Por el modo tranquilo, apacible con que responde a algo, o por lo enérgico e irascible o irritante que puede ser al contestar algo. Entonces, los fenómenos, características de naturaleza emocional de un individuo, incluyendo su susceptibilidad ante los estímulos emocionales, la intensidad y rapidez habituales de su respuesta, la calidad del temple de ánimo que predomina en él, y todas las particularidades de las fluctuaciones y de la intensidad del mismo, ¿no? Entonces, reacciono en forma enérgica o reacciono en forma tranquila. Yo no sé si ustedes han visto algunos de los memes o reel que aparecen donde, por ejemplo, comparan cómo reacciona una mamá gringa y una mamá latina. ¿Han visto eso? Están ahora circulando por las redes. Sí, sí. ¿Lo vieron? Bueno, Bianca, ¿qué características tiene la mamá gringa, por ejemplo? ¿Cómo reacciona frente a un berrinche o a alguna reacción del hijo, de los hijos? Y en esos videos se suele presentar como la mamá gringa suele ser un poco más permisiva o no levanta la voz, es bastante como más tranquila y como que, o por ahí ignora nomás lo que le está pasando al hijo y no le da ni se le da pelota, pero con todo respeto. Y Bueno, después tenemos a la mamá latina que responde de una manera más irasciva. irascible. Es irascible, perdón, Sí. que suele terminar, qué sé yo, en gritos y cosas así. Bien, o sea, tomamos ese ejemplo para que ustedes vean que también esto del temperamento y esto de la personalidad también tiene que ver que nos nuclea como un grupo mayor de personas, ¿no? En estos ejemplos, las mamás latinas solemos ser mucho más temperamentales y reaccionarias y enérgicas, a diferencia de las mamás latinas. Eso no quiere decir que no haya mamás latinas que no sean tranquilas y que no haya mamás gringas que no sean mucho más irascibles. Pero en general, como que eso formara parte, ¿no? Como para que ustedes vean, bueno, más o menos cómo respondemos nosotros frente a determinada situación. Por ejemplo, acá diríamos,
Imaginemos a una persona que está participando en un evento social con mucha gente. Música alta, una estimulación visual intensa. Si esta persona se siente rápidamente abrumada y agotada por la situación, prefiriendo encontrar un lugar tranquilo y alejado del bullicio, podemos hipotetizar que tiene un temperamento introvertido. El temperamento se refiere a los rasgos innatos y biológicos de una persona que influye en su estilo de comportamiento y responde a diferentes situaciones. En el caso de un temperamento introvertido, las personas tienden a sentirse El temperamento se refiere a los rasgos innatos y biológicos de una persona que influyen en su estilo de comportamiento y responde a diferentes situaciones. En el caso de un temperamento introvertido, las personas tienden a sentirse más energizadas y recargan sus energías en ambientes más tranquilos y solitarios, en contraposición a los extrovertidos que suelen obtener energía y disfrutar de la estimulación social. En este ejemplo, la persona muestra una preferencia por la tranquilidad y evita las situaciones sociales abrumadoras, lo cual indica un temperamento introvertido. Este rasgo temperamental puede influir en su comportamiento en diversas situaciones sociales a lo largo de su vida. Estas experiencias y la adquisición de estos comportamientos se dan en épocas muy tempranas de nuestra vida. Yo les diría que se convierten en algún punto en aquellos aspectos o factores que nosotros no vamos a identificar por qué suceden y que nosotros vamos a conocer muchas veces como aspectos inconscientes nuestros, ¿no? O sea, no sabemos por qué frente a determinada situación reaccionamos con un nivel de nervios increíbles y no sabemos por qué, no podemos identificar por qué. Estos son aspectos que nosotros vamos a distinguir como cuestiones que no entendemos por qué pasan, no entendemos, digamos, cuáles pueden ser las razones que justifican que esto se esté dando. Fíjense que esto pasa en aquellas instancias intrauterinas, la constitución, y el temperamento se da ahí en los primeros años de vida. Por lo tanto, si pensamos, son muy difíciles que estén en el foco de la conciencia. Quedan impregnados en nosotros, pero no tenemos una relación o una respuesta totalmente consciente. Ahora bien, lo último que se va a formar en nosotros es lo que nosotros conocemos como carácter. Esto es lo que va a aparecer más tardíamente y va a tener una fuerte influencia de nuestro entorno, va a tener una fuerte influencia de la intervención que exista en nuestro entorno familiar acerca de determinadas cuestiones. El ambiente va a tener acá la influencia de poder incorporar en nosotros aquellos rasgos de lo que está bien y de lo que está mal. Eso es importante cuando pensamos en el carácter. Y dice, está dado por las pautas de conducta más habituales o persistentes. Se admite la influencia predominante del medio ambiente. El carácter es lo que nosotros aprendemos de lo que vemos en nuestro entorno. Índole relacional tiene que ver con mi contacto directo con la otra persona y lo que la otra persona me dice que está bien o no está bien. Entonces, siempre piensen que el carácter, ahí ya aparece la figura de otro. Su formación es paulatina y procede primordialmente de las relaciones interhumanas
interhumanas establecidas en los primeros años de la vida. Son inculcadas a través de normas sociales vigentes y el modo en que éstas son asimuladas dependen del tipo de vínculo que yo tenga con estas experiencias, ¿no? Es cuando en mi casa me empiezan a enseñar, o en el entorno, si está bien o está mal mentir, si está bien o está mal robar, ¿no? Si está bien o está mal respetar las normas o no. Cada una de estas acciones que nosotros empezamos a tener y empezamos a relacionarnos, según cómo este contexto en familiar y luego en la escuela vamos aprendiendo, va a templar nuestro carácter. Entonces, si en mi casa está bien visto llegar a horario o llegar tarde, es muy probable que para mí no tenga mucho valor llegar temprano o llegar a horario o llegar tarde. O saber que si el semáforo se está por poner en rojo, no puedo acelerar, porque hay una norma social que dice que hay que respetar la ley, ¿sí? O que robar no está bien. Decíamos con el grupo anterior que en este momento o hace algunos años se escucha mucho decir, sobre todo con la parte de política, ¿no? que están llevando adelante el gobierno de nuestro país, hay una afirmación que se escucha: roba pero hace, ¿no? Este político, votémoslo porque roba pero hace cosas. No es como el otro que robó y no hizo nada. ¿Han escuchado ustedes eso? Lo último que se constituye en este trípode de Blecher es el carácter, y se constituye más influenciado por las cuestiones del entorno y del ambiente que por aquellas cuestiones que tengan que ver más con lo biológico, como era la constitución y el temperamento. Es así que nosotros podemos decir, en cuanto al carácter, si esta persona de la que venimos hablando, que responde de tal manera o cual manera, toma decisiones basadas en sus valores y principios éticos y se preocupa por el bienestar de sus compañeros de trabajo, podemos hipotetizar que tiene un carácter fuerte y ético. Entonces, en la decisión que nosotros tomemos, esta persona que pudo mantener la calma en una situación de estrés que nos muestra una constitución robustecida, en su carácter, si aparte de estar, digamos, sereno a la hora de tomar decisiones, también puede pensar en su actuar, puede pensar en los demás, puede pensar en el bienestar de los demás. Eso es algo aprendido. Y eso es un valor ético. Ahí vemos el carácter. Por lo tanto, nosotros podemos decir que podemos ver cómo la constitución, el temperamento y el carácter interactúan en una situación de estrés en el trabajo. En este ejemplo que vimos, la persona demuestra una constitución robusta que le permite manejar el estrés de manera efectiva, pero también tiene un temperamento nervioso y un carácter ético. Eso quiere decir que yo puedo ser nerviosa y puedo ser muy ética. No tiene que ver con que si yo soy nerviosa no voy a ser ética. No tiene nada que ver. Estos factores interactúan para influir en la manera en que la persona se comporta y toma decisiones en situaciones estresantes. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Ahora, preguntas. Nosotros, estos son los aspectos que nosotros solemos decir. Son respuestas que al no estar en nuestro foco de conciencia, aparecen como algo totalmente
sin explicación. Es a lo que nosotros vamos a llamar, es como el inconsciente, ¿no? Y ahora vamos a entrar en este aspecto fundamental de la teoría psicoanalítica, que nos trata de mostrar, entonces, lo que explica nuestra conducta, que se da y que forma parte de nuestro comportarnos y conducirnos, es totalmente inconsciente. No sabemos a ciencia cierta por qué lo hacemos o cómo lo hacemos. Ahora bien, el psicoanálisis nos va a ofrecer maneras de poder acercarnos o de poder pensar en este aspecto inconsciente que lucha, dice Freud, por hacerse consciente, que lucha por acercarse al foco de conciencia y decirnos qué está pasando en realidad. Esta lucha y esta fuerza está habitualmente manifiesta o se manifiesta a través de algunas señales que nos da el inconsciente. Estas señales son el sueño, los sueños que tenemos, los actos fallidos, los síntomas neuróticos. Son como aquellas respuestas inconscientes que nosotros no podemos controlar y que nos dicen lo que nos está pasando, o por lo menos intentan hacerlo, ¿sí? Es así, a mí me gustaría compartir con ustedes un relato de lo que sería, por ejemplo, un sueño, para que nosotros veamos el relato de este sueño y ver cómo los sueños se manifiestan y cómo tratan de ofrecernos y de contarnos de alguna manera qué está pasando en nuestra vida inconsciente. Imagina que un hombre va al psicoanalista y le cuenta que ha estado teniendo sueños extraños, en los que se encuentra persiguiendo un enorme pastel de chocolate por un campo, pero que nunca logra alcanzarlo. El psicoanalista le pregunta, ¿qué piensas que podría representar ese pastel de chocolate para ti? El hombre confundido responde, bueno, supongo que podría representar mi amor por los postres. El psicoanalista le pregunta entonces, ¿y qué podría representar el hecho de que nunca podrías alcanzar el pastel? El hombre se rasca la cabeza y dice, no sé, no lo sé. Tal vez signifique que nunca podré satisfacer mi deseo de dulces. El psicoanalista sonríe y le dice, tal vez en tu inconsciente ese pastel de chocolate representa algo más profundo, algo que anhela, pero que sientes que nunca podrás alcanzar en tu vida. El hombre se queda pensando por un momento y finalmente se le ilumina el rostro y exclama, oh, ya entiendo, el pastel de chocolate representa mi deseo de tener una relación amorosa satisfactoria, pero siento que nunca podré encontrar a la persona adecuada. Esta situación cómica ilustra cómo los sueños y los deseos inconscientes pueden ser interpretados para revelar aspectos más profundos de nuestra psicología que podrían estar influyendo en nuestro comportamiento y emociones. Según Freud, nuestro inconsciente es la parte de nuestra mente que alberga estos deseos y pensamientos reprimidos y que pueden manifestarse en nuestros sueños y comportamientos de manera que no siempre somos conscientes. ¿Los sueños expresan un deseo? Sí. Los sueños son cumplimientos de deseo. Se basan en gran parte en las impresiones que dejaron los acontecimientos infantiles. Recuerden ustedes, constitución y temperamento. Y disfrutan de cierta indulgencia de la censura para con sus creaciones. Este sujeto no sueña que pierde el amor de su vida al que nunca va a poder acceder. Sueña con una torta de chocolate, ¿sí? Por eso hay cierta indulgencia y cierta transformación
del contenido real de lo que nos está preocupando. Por lo tanto, yo quiero compartir con ustedes ahora y decirles, esto de lo que hablamos recién, de las características del sueño, está en el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, donde explica qué son los sueños. Y vamos a ir a un registro de sueños de una película que se llama Un método peligroso. Voy a apuntar directamente a una conversación de interpretación de los sueños que va a tener Sigmund Freud como psicoanalista en un intercambio que tiene con Jung o Jung, que es otro psicoanalista del que luego se va a separar y va a romper relaciones intelectuales, ¿no? Por maneras y formas de pensar diferentes. Y en estos sueños vamos a ver, en el primero, cuando Freud se acerca a cuestiones puntuales que tienen que ver con la vida de de Jung y sus deseos y sus relaciones y algunas cuestiones que él sueña pero no las tiene resueltas. En el primer momento de lo que vamos a ver es de Jung con un relato de su relación con su familia, con su trabajo, con sus historias y con su amante. Y en un segundo momento, otro sueño que Freud interpreta y que tiene que ver con el vínculo y la relación que profesionalmente van a establecer entre ellos y que va a afectar en forma importante su vida profesional y prácticamente va a plantear la ruptura entre ambos vínculos. Es así. A ver. Espérame un segundito.